¿Cómo les va? Viernes 14 de junio. Yo quería aprovechar que es viernes, que ya la excitación de una semana políticamente muy movida se está calmando, como para aprovechar y conversar de los antecedentes de un montón de cosas que nos muestran hoy con cierta sorpresa ciertos hechos que suceden en el mundo y en Argentina que parecen novedosos. El día jueves, a la madrugada, a la mañana del día jueves, a la madrugada, se definió la media sanción de la ley Bases, con muchos cortes, con muchas cosas en bienes personales, como había adelantado, tema ganancias, en fin. Vuelve a diputados no puede cambiar nada de lo que se votó en el Senado y no puede cambiar lo que ellos mismos votaron, que sí el mundo donde se desarrollará el trabajo de los diputados es muy limitado, va a ser un trámite más o menos rápido. A mí me llamó la atención que durante la sesión 4 senadores de 4 bancadas distintas hablaron de inconstitucionalidades. Cuando un senador o un diputado habla de inconstitucionalidades, lo que está haciendo es en el acta, es decir, en la versión taquigráfica, dejar planteado un concepto. Para él, la norma que se está discutiendo tiene atisbo de inconstitucionalidad. Y es cierto. Yo me pregunto, ¿por qué el grupo Techín, el grupo Roca, el grupo Tenaris no van a pedirle al gobierno, vía judicial, el mismo tratamiento de aquel que invierte 200 millones de dólares y que puede disponer de ese dinero, de las regalías, de las ganancias, tiene excepciones impositivas de todo tipo? ¿Por qué no? Hay igualdad ante la ley. Y recordemos que el 16 de la Constitución habla de, cuando habla de igualdad, lo habla básicamente en términos impositivos. La igualdad es la base de la carga impositiva, dijo el constituyente. Que sí, para mí esto no está terminado. Esto para mí, como abogado, como tipo de la Constitución o constitucionalista, para mí recién empieza. Pero se produjo un fenómeno que es interesantísimo, que de alguna manera marca nuestro carácter. Los mercados explotaron, las acciones argentinas subieron desde el subsuelo, desde el cuarto subsuelo al segundo subsuelo. Una acción argentina en el mercado de Nueva York, que vale 100 dólares, está cotizando a 30 dólares, 35 dólares. Es un bono, no una acción, un bono. Y que el dólar se desplomó un 5,8%. 5,6% se desplomó. Pero cerró al mismo precio del día anterior, del miércoles, que estaba en plena sesión, todo el mundo nervioso, cargado. ¿Qué pasó? Que en 2 horas subió y bajó un 5%. Alguien hizo una diferencia enorme. ¿Quién hace esas diferencias enormes? Quien tiene información. En un mercado como el mercado del dólar paralelo, que es un mercado pequeño, es un mercado de 1,5 millones, 2 millones de dólares. Muy bien. A mí me llamó la atención leer en un artículo que el seleccionado argentino de fútbol cuesta 860 millones de euros. Es decir, con el 25% yo puedo armar sí, en Argentina se considera una gran inversión. Pero yo lo que quería hablar con ustedes es de la reacción de la sociedad, por lo menos en las redes. Es una reacción un poco fascista. Y voy a definir el término fascista. Fascista es aquel que es incapaz
de aceptar el pensamiento del otro. Y este análisis que hace algún periodismo de que es una ola de la derecha mundial y que la derecha está creciendo y que esto y que aquello. Lo único que confiesan es su absoluta ignorancia. Entonces me acordé de dos textos. Carl Sagan, en Sombra de Antepasados Olvidados, ustedes van al revés. Carl Sagan and Julian, que era su mujer, Editorial Planeta, 1993, nos hace una reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Muchas personas reflexivas temen que nuestros problemas se hayan hecho demasiado grandes y creen que el corazón de la naturaleza humana se rige por razones que somos incapaces de controlar, que hemos perdido el camino, que las ideologías religiosas y políticas dominantes son incapaces de detener la deriva amenazadora y persistente a la que se ven sometidos los asuntos humanos, que estas mismas ideologías han contribuido a provocar la deriva por su rigidez, su incompetencia y la inevitable corrupción del poder. ¿Es cierto? Sí lo es. ¿Podemos hacer algo al respecto para evitarlo? Muchísimas cosas. Esto lo agrego yo. 1993, un astrofísico. Nosotros venimos repitiendo como un mantra, sobre todo los periodistas, que hay una ola de la derecha mundial, entonces que Milei está subido a una ola libertaria y que... Bueno. En el año 2012 se publicó la editorial Duomo Perímetro, que es una de las editoriales más importantes de Europa, un libro de Paul Berman que se llama La huida de los intelectuales, 2012. ¿Qué nos dice nuestro amigo Paul Berman? ¿Y qué memoria es esa? ¿Qué recuerdos son los que resucitan abruptamente como si despertaran de un sueño cuando oyen esa palabra aterradora, fascista? Página 48 del citado texto. ¿Qué quiero decir con esto? Europa desde hace muchos años es víctima de su colonialismo. ¿Qué significa que es víctima de su colonialismo? Francia tuvo posesiones en África, Argelia, el África subsahariana. España tiene posesiones en el norte del Sahara, al lado de Marruecos, Ceuta, para dar un ejemplo. Alemania tiene intereses en Turquía, de la cual siempre fue socia, que permitió, por ejemplo, que Turquía a principios del siglo XX protagonizara el primer genocidio, que no se llamaba genocidio porque no estaba definido. Genocidio es un término que se definió a partir de 1946, cuando el mundo se enfrentó a lo que habían hecho los alemanes, primero con los alemanes, que eran enfermos mentales, homosexuales, a los que consideraban enfermos mentales, locos, esquizofrénicos. Con esos empezaron. Y luego siguieron con gitanos, con judíos, con negros, en fin. Y tuvimos que ver entre 5 o 7 millones de muertos en los campos de concentración para que el mundo definiera que eso lo podíamos llamar genocidio. Pero arrancó mucho antes. Yo diría que arrancó con Gengis Khan, cuando exterminó, dicen, 60 millones de personas. Es decir que... Pero volvamos al siglo XX. Europa es víctima de haber sido un continente colonial.
Entonces, un montón de personas que nacieron en África subsahariana, en África pobre, lo mismo que le pasó a Inglaterra con Mahatma Gandhi, que si bien era abogado de una familia de muy buena posición económica, no dejaba de ser hindú. Y se lo trataba como eso, como un hindú, como un tipo de menor jerarquía, por más que se pusiera una levita. Entonces hoy Europa no le puede negar, hoy hace mucho, desde el año anterior al 2012, el ingreso a su territorio de personas que tienen su ciudadanía. Es decir, los argelinos son considerados franceses. Y los argelinos con ellos, ¿qué llevan? Su color de piel y su religión. ¿Cuál es su religión? Son musulmanes. Y no son musulmanes como diría cualquier tipo de musulmán, son musulmán chiitas. Hay una minoría sunita, pero básicamente son los que consideran que Alá es grande en su sabiduría, pues nos dio ojos para ver, oídos para escuchar y una boca para blasfemar. Y que cualquiera que no piense como nosotros es un infiel. Y el infiel debe ser castigado. Esta es la doctrina. Entonces los argelinos, por decirlo a alguien, que van a París a vivir, que hablan perfectamente francés, que tienen pasaporte francés, es decir, documentos franceses, que son destratados, porque los franceses fueron históricamente fascistas. Es decir, los franceses históricamente se creyeron superiores a los demás. Por eso no tuvieron una gran actividad en la Segunda Guerra Mundial, más bien fueron colaboracionistas, la República de Vichy. De Gaulle fue una excepción. La resistencia francesa fue una excepción, que casualmente de resistencia eran comunistas. Entonces nos encontramos frente a que Europa recibe miles de árabes, como Italia recibe miles de libaneses, como España recibe miles de africanos, que no solo traen su nacionalidad, que es la española, la italiana o la francesa, sino que también llevan su ideología, su religión. Entonces hoy nos encontramos que en las calles de París, las monas parisinas, las chicas muy bonitas que hay en París, son agredidas por mujeres y hombres de origen argelino, porque van con la cabeza descubierta, o van con minifalda, no usan sostén, y son agredidas físicamente. Es decir, como no se consideran inmigrantes, se consideran franceses, nos quieren imponer, o les quieren imponer a los franceses, su ideología religiosa, su forma de ver la vida, su forma de comportarse frente a los demás, a lo que yo defino como fascismo. No lo defino yo, lo definen todos, entre ellos Paul Berman. Es decir, los intelectuales europeos vienen estudiando este fenómeno desde la década del 60. Claro, la Argentina no lee esas cosas, los argentinos leemos otras cosas. Entonces, que haya habido en Europa una reacción virulenta contra la violencia del inmigrante es razonable, y esa reacción virulenta es el triunfo de las derechas, que tienen en común, la derecha italiana, la derecha española, la derecha francesa y la alemana, tienen en común el temor a la inmigración. Eso es lo que tienen en común. ¿Por qué? Porque las izquierdas, que tienen sus traumas que no han logrado resolver, consideran que
Europa es responsable del colonialismo, de alguna manera es así, y que en vez de resolver el problema en el territorio argelino, es decir, invertir en Argelia, poner plata en Argelia, o los españoles poner plata en Ceuta, o los alemanes poner plata en Turquía, en Afganistán, para permitir que esas poblaciones tuvieran desarrollo en sus propias sociedades, los dejaron librados a su suerte. Entonces dijeron, no, me voy a París. París siempre voy a tener, aunque sea de mozo, aunque sea limpiando pisos, la oportunidad de vivir mejor que en una choza a las afueras de Argel. Entonces la reacción europea por derecha es una reacción a su propia torpeza. No hay una ola ideológica que haya tomado el mundo, no. Lo que sí hay es una multiplicidad de factores que tienen que ver con lo que yo les estoy relatando y las redes sociales que han multiplicado el odio. Pero el odio no solo lo multiplicaron contra los inmigrantes, sino que los inmigrantes los multiplican contra los nacionales. Porque los inmigrantes africanos en Europa se consideran nacionales. En Nigeria fusilan, matan cristianos y el Papa no dice media palabra. Media palabra. Lo recibe a Kicillof, pero de los cristianos que asesinan en Nigeria, ni media palabra. Soy agnóstico, pero es un ser humano que es asesinado por otro, por motivos religiosos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, Guillermo? Tiene que ver. Nosotros estamos actuando por odio y no somos colonia de nadie. O quizás sí, quizás nos sentimos parte de una... somos colonia de nosotros mismos. Es decir, consideramos que estamos viviendo en la Argentina de prestado. Porque acá se dio un fenómeno parecido. Miles de argentinos que no tenían oportunidades en las provincias, porque nadie invirtió en las provincias, se fueron a vivir a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, fenómeno que empezó en los 40 con el peronismo. Ya había antecedentes, los inquilinatos con los inmigrantes europeos, los inquilinatos de San Telmo, de La Boca, es decir, de todo ese lugar de la capital federal que fue abandonado por la fiebre amarilla. Y buscaron la zona norte. La zona norte de la capital federal es el producto de la fiebre amarilla y del cólera. La capital, los barrios más caros de Buenos Aires eran el sur, San Telmo, Barracas, La Boca. La Boca estaba al puerto. Entonces a la Argentina le pasó algo parecido. Miles de argentinos vinieron a vivir a Buenos Aires, o al Gran Rosario, o al Gran Córdoba, y no tenían espacio, entonces empezaron a poblar alrededor. Y seamos sinceros, la ciudad de Buenos Aires como la ciudad de Rosario, como la ciudad de Córdoba, no desarrolló históricamente, no es este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, no desarrolló políticas para o incluirlos o generar industrias en el interior para que no se vayan. Fenómeno que nosotros observamos en Jujuy. Yo conocí Jujuy en los 70. Y en Jujuy, ¿cuál es el sueño del jujeño? Del joven jujeño, de clase más o menos media,
ir a Córdoba a estudiar o a Tucumán a estudiar, quedarse en Córdoba o en Tucumán o ir a Buenos Aires, pero volver a Jujuy ni en pedo. Hoy el fenómeno se revirtió en gran medida. ¿Por qué? Porque Jujuy tiene desarrollo de litio, da trabajo, trabajo muy bien remunerado, tiene el desarrollo del cannabis, tiene el desarrollo del sol y las industrias colaterales, una pujante industria turística. Entonces ya el jujeño es como que no tiene necesidad de irse, consigue trabajo en su provincia. ¿Eso fue una política nacional? No, no, fue una política local. Si esto lo hubiéramos desarrollado nacionalmente, y quizás la provincia de Buenos Aires no estaría llena de asentamientos, a los cuales hay que atender, por lo tanto hay que tener una política social con esa gente. Y esa gente cree, con todo derecho, de que si han recibido políticas sociales, ayudas, subsidios, bla, 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 en los últimos 40 años, tienen derecho a seguir recibiéndolo. Entonces, cuando una ley les amenaza de sacar lo que ellos creen que es un derecho adquirido, van a la plaza y protestan. Y protestan con el nivel educativo, social que tienen, con violencia. La respuesta es tan violenta como la que ellos ejecutan. Que son usados por los sectores políticos, sin duda. Ahora, ¿ustedes creen que las clases medias a través de redes sociales tampoco son usadas por el poder para manipularlos? Es antropológico, no es político lo que estoy planteando. Es sociológico. La gente que en las redes sociales se felicitan porque una empresa, Pampa Energía, dice voy a invertir, claro, si de ahí, de los estudios jurídicos de esa empresa salió la ley Bases. ¿Dónde va a invertir? En Vaca Muerta, fantástico. ¿Y a ustedes en qué les cambia la vida que Pampa Energía invierta en Vaca Muerta si todo lo que va a sacar de Vaca Muerta, gas y petróleo, lo va a exportar? Yo estoy en una situación extremadamente cómoda, que es lo que me permite, como diría Marx, reflexionar. Yo siempre debatí con los marxistas esta situación que siempre me resultó un poco extraña. Marx le contesta a Adam Smith con el Capital y hace todo un recuento histórico, el concepto de acumulación primitiva, el vasallaje, el concepto del burgués, es decir, los 9 tomos del Capital, bueno, el 10º lo escribió Federico Hegel, es decir, es una contestación histórica, un estudio histórico de por qué se había llegado a la situación que se llegó a fines del siglo XIX. Pero Marx podía reflexionar porque estaba casado con una mujer muy rica, él no tenía que trabajar y se pasaba el día escribiendo en la biblioteca del Museo Británico. Es decir, la reflexión, de alguna manera, se posibilita con más facilidad cuando no tenés exigencias económicas que te persiguen. Yo he tenido días pasados una discusión con un amigo en una red social, en Facebook, que me decía, vos tenés que estar de este lado o no de ese lado, pues vos sos de esta clase. Y me generó una profunda pena lo que estaba leyendo. Yo no tengo problemas, a mí no me modifica la vida la ley Bases. No me modifica la vida la timba de
financiera, no me modifica la vida la timba de Nueva York, no me modifica la vida la timba del dólar, porque el dólar es un producto que tarde o temprano seguirá subiendo, porque es escaso. El Fondo Monetario Internacional nos tiró 800 millones de dólares. ¿Qué va a hacer Caputo con esos 800 millones de dólares? Y aguantar reservas porque tiene que pagarle 5.000 millones a China, pero no se los paga en efectivo, son órdenes de compra, es decir, China nos va a exportar los productos que ellos producen y nosotros le vamos a pagar con la plata que nos prestó, es un negocio chino. Que en el medio siempre alguien se queda con una comisión. La comisión de negocios, estaba en el viejo Código Civil. ¿Qué quiero decir con este redondeo? Primero, el fenómeno del triunfo de la derecha en Europa es la respuesta a un problema europeo. Los ciudadanos de sus colonias que llevan el pensamiento musulmán de manera muy agresiva a las capitales y a las ciudades europeas. Y una respuesta, esta gente que hace acá. No hay nada más fascista que la clase media asustada, decía un viejo dicho de la década del 70. Y yo lo que veo en las redes sociales es un fenómeno muy peligroso de fascismo. Discúlpenme, yo no puedo aplaudir la represión, ¿no? Yo no puedo, tampoco puedo aplaudir que le tiren piedras a la policía. Los que me siguen hace mucho tiempo se acordarán la editorial de los 14 toneladas de piedra. Les dije barbaridades a los grupos piqueteros, con nombre y apellido, porque yo, a diferencia de Coquito 2631 de Twitter, yo soy el doctor Guillermo Banzas que dice lo que dice. Es decir, soy ubicable, soy demandable. Eso me hace sentir con un poco más de derecho a decir las cosas que estoy diciendo, o asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Está mal reprimir, porque el Estado tiene que ser un ejecutor de políticas preventivas y llegar a un acuerdo. Mira, flaco, no me hagan quilombo, yo los voy a dejar manifestar hasta acá, pero no me hagan quilombo. No quiero quilombos. Pero ver que a un señor que tiene casi 80 años, que tiene Parkinson, que iba del brazo de su hija, que es abogada, caminando por la avenida Rivadavia, y que un policía le tire gas, es decir, en la cara, gas pimienta, repito, a un señor de 80 años que necesita para caminar ser acompañado por su hija, a mí me dio una profunda vergüenza. Porque sé quién es el señor de 80 años y sé quién es la persona que lo acompañaba. Lo vi por televisión, es decir, por Twitter, por YouTube. Es decir, evidentemente la inteligencia no prima en la Policía Federal. ¿Cuál era el peligro que puede generar un señor de 80 años que necesita ayuda para caminar? ¿Por qué lo gasearon? ¿Porque es kirchnerista? Yo a los kirchneristas los he denunciado penalmente cuando he tenido pruebas para hacerlo. Entonces, ver que un montón de cuentas de Twitter se felicitan por reprimir a otros argentinos me hace acordar a Le Pen. Me hace acordar que nosotros tenemos el mismo problema que tienen los europeos, pero con nosotros mismos. Los europeos pueden decir, como dice Merman, el problema en realidad lo trajo Europa, lo llevó Europa a Europa por no resolver los problemas en sus colonias.
Nosotros podríamos decir, tenemos problemas en la ciudad de Buenos Aires porque no resolvimos los problemas en las provincias. Al contrario, las seguimos hambreando para tener un superávit fiscal que no le sirve más que a los tipos que hacen negocios con bonos. Y lo que pasó el jueves, si lo prestan atención, es la prueba más evidente que lo que yo vengo diciendo es cierto. El dólar cayó 5 puntos al inicio de la rueda, con una gran venta, pero terminó la rueda al mismo precio que había cerrado el miércoles, el día anterior. Es decir, en un día subió y bajó, es decir, bajó y subió 5 puntos. Alguien ayer se hizo multimillonario. Y para finalizar, a nosotros, ¿en qué nos modifica el concepto de que los bonos argentinos soberanos suben en Nueva York? ¿Nos cambia la vida? ¿Cuánto pagamos de tasa de interés en los bancos? Tenemos 4% de inflación, con un blister de pastillas, un blister, no una caja, un blister, cuesta 3, 4 mil pesos. Cuando esto es omega 3, una caja de omega 3 cuesta 18 mil pesos. Pero una latita de chiquita de sardinas que también tiene omega 3 cuesta 3.000. Reflexionemos, porque no es viernes, podemos darnos ese lujo. Comemos 2 veces por día, la mayoría de nosotros. Hay un montón de gente que esta posibilidad no la tiene. Y yo no sé si no sería más inteligente preocuparnos en que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo pueda tener una vivienda digna. Quizás nos resulte hasta impositivamente más barato, porque no tenemos que pagar policía que reprima, ni periodistas que expliquen lo inexplicable. Y podrían permitirme que yo siga pensando en subir montañas sin preocuparme en lo que piensan los demás que hago. Los quiero mucho, nos vemos el lunes que viene. Sean buenos, buen fin de semana.